Buenos días, tengan todos los hermanos, amigos que nos sintonizan hoy. Estamos acá desde la sede de la Iglesia de Familias en Cristo. Un saludo especial a los hermanos de la Iglesia de La Calera, de Central Park, de Paraguay y de Cúcuta. Reciban bendiciones y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos bendecir sus vidas. Que sea Dios cuidando y guardando nuestra salud al mismo tiempo que provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Benditos sean en el nombre de Cristo. Amén. Y queremos también igualmente hacer un llamado, una exhortación a todos, animándolos a que allí, en medio de esta pandemia, obedezcan lo que las directrices que las autoridades nos han dicho que debemos guardar. El Señor es poderoso para guardarnos, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, porque la palabra de Dios también nos manda a obedecer a las autoridades, porque ellas están puestas allí por Dios para que nos protejan. Así que ánimo, que esto va a pasar pronto. Bendiciones. Bueno, quiero comentarles, mi mamá, ella nos suele decir que a caballo regalado no se le mira cornilla. Ese es un dicho que tenemos allá en Venezuela y muy popular, nos quiere decir que si a nosotros nos regalan algo, acéptalo, porque es un regalo, no le estés buscando excusa para no aceptarlo, ni seas orgulloso, sino acéptalo. De hecho, lo que tengo puesto ha sido un regalo y bienvenidos todos los regalos. En la semana pasada el pastor Miguel estuvo hablando sobre la salvación, y una de las cosas que nombraba el pastor Miguel era que la salvación es por gracia, es decir, que es gratuita. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay muy tantas personas que aún no han aceptado este regalo? Si es un regalo, entonces ¿por qué no aceptarlo? El título de la enseñanza de hoy es ¿por qué las personas no aceptan el regalo de la salvación? ¿Qué creen ustedes? Porque hay muchas personas que aún no. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos da lo que es una idea, nos dice de por qué las personas aún no han aceptado este regalo tan grandioso que es la salvación, la vida eterna. Dice la palabra de Dios así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Allí en este pequeño versículo Pablo nos dice por qué las personas aún no han aceptado el regalo de la salvación. Vemos aquí que Pablo dice que porque la palabra de la cruz es locura. Cuando dice la palabra de la cruz, Pablo no está diciendo el letrero que le puso Pilato cuando crucificó a Jesucristo, que decía: este es Jesucristo, el Rey de los judíos. No, se está refiriendo al Evangelio y todo el cuerpo doctrinal que aparece en su palabra. A eso que se está refiriendo Pablo, principalmente al Evangelio. Y el Evangelio nos habla de la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Igualmente nos habla de que nosotros somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. La palabra que se traduce locura acá deriva en otra palabra que a su vez deriva en las palabras mentecato y estúpido. Sin ánimo de ofender a nadie, oye, es una estupidez muy grande no aceptar un regalo, y más si es la vida eterna. Pero ¿por qué entonces Pablo dice aquí que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? Veámoslo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Habían básicamente dos grupos de personas: los judíos
y los gentiles, que eran lo que llamaban griegos. Y entonces vemos aquí en el versículo 23, dice Pablo del mismo capítulo, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Entonces los judíos chocaban con eso. ¿Por qué? Los judíos todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos iban a heredar la vida eterna por ser los descendientes de Abraham, por sus raíces, por su etnia, por su raza, y no tenían necesidad entonces de un Salvador. Por eso no aceptaron al Mesías. El Antiguo Testamento, que son las escrituras que tienen los judíos, que usan como base, hablaba de un Mesías, de un Salvador. Y todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, habla de Jesucristo, habla de este Salvador. Lo que pasa es que los judíos estaban esperando un Salvador militar, alguien que los liberara del imperio romano, algo así, un rey así como Saúl, como David, como Salomón, como Ezequías, que fueron unos guerreros que liberaron al pueblo de los judíos del yugo a lo que lo tenían sometidos los demás pueblos. Y entonces ellos se convirtieron en potencia, y ellos eran los que subyugaban y dominaban a los otros pueblos. Pero entonces viene Jesucristo. Si vemos en estos días denominado la Semana Mayor, la Semana Santa, entró a Jerusalén en un pollino, y eso lo decía Zacarías 9:9, que iba a entrar en un pollino. Pero ellos esperaban a lo mejor con una armadura, con un tremendo caballo, con sus armas, que lo iba a liberar del yugo de los romanos. Por eso no lo aceptaron. Igualmente no aceptaron a Jesucristo porque la clase sacerdotal de aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas, pervirtieron las escrituras. Decían al referirse a Jesucristo que éste come y bebe con rameras y publicanos, porque ellos no se juntaban con eso, los menospreciaban. Entonces alguien que estaba con los pecadores no podía ser el Mesías, según lo que ellos creían y lo que ellos interpretaban de las escrituras. Por eso el Señor Jesucristo varias veces los reconvino y los llamó hipócritas, porque sus tradiciones, sus mandamientos estaban por encima de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice que son tropezaderos. La palabra de la cruz, el Evangelio, es un tropezadero para ellos. Además, ¿quién va a predicar un Mesías que en vez de liberarlo del yugo romano, lo que vino y fue crucificado, fue muerto y sepultado? Un Mesías que era un siervo, en vez de un libertador, de un emperador, era un siervo, uno que daba el ejemplo lavándole los pies a sus discípulos. Entonces en su mentalidad no cabía eso. El otro grupo de personas, dice Pablo en el versículo 23, dice: y para los gentiles es locura. Es lo que está diciendo Pablo entonces de los gentiles, que nos abarca a nosotros. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la cultura y la filosofía griega había invadido el resto de los pueblos, y ellos se basaban en el conocimiento, era la lógica, su entendimiento. En su entendimiento tampoco cabía a Jesucristo, porque ellos eran politeístas, tenían muchos dioses y tenían muchos héroes mitológicos, los cuales, al contrario de Jesucristo,
que mandaba a Jesucristo a amar a nuestros enemigos y a servir a los demás. Ellos, sus dioses, sus héroes mitológicos, eran dioses caprichosos, eran injustos y no tenían ningún amor hacia la humanidad, sino hacia ellos mismos. Ven a Jesucristo y entonces chocan con sus enseñanzas de lo que él mandaba él, que decía que el primer mandamiento era amar a Dios y el segundo era amar al prójimo como a ti mismo. Eso no estaba en su mentalidad, no le cabía, no tenía lógica. Más aún, mucho menos, como alguien mandaba a sus discípulos a comer su carne y a beber su sangre, refiriéndose a la Santa Cena. Entonces, por eso es que para ese grupo de personas, para los que se pierden, eso es locura. ¿Por qué? Porque están en contra de sus creencias, en contra de sus principios, en contra de lo que ellos enseñaban al resto de las personas. Sin embargo, entonces aquí nos dice Pablo la otra parte, porque es que el mensaje del Evangelio tiene dos opciones: o lo aceptas como nosotros, los que ya tenemos la salvación, como los que hemos aceptado ese regalo, y está el otro grupo de los que se pierden, los que no aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y como vimos, son muchos. Actualmente sigue lo mismo. Personas que no ven en Jesucristo ese Salvador que necesitan. Personas que están completamente alejadas de Dios. Y en sus mentes, en sus juicios, ellos están buscando de Dios. Pero no es así. Todo lo contrario, cada día se alejan más y más de Dios. La segunda parte entonces se refiere a los que ya aceptamos ese regalo de salvación. Y se refiere a nosotros. Dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice en el capítulo 1, en el verso 6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles. Ese es el poder de Dios. El Evangelio tiene poder para salvar vidas. Y hablando de la salvación, como es una sola salvación, pero tiene como que 3 etapas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente es una sola salvación, pero va por etapas. La primera salvación que tenemos se refiere a la salvación, la liberación. Una salvación es una liberación. Dios nos liberó del yugo de Satanás. Esa es la primera liberación o salvación. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos libra de Satanás. Dice el mismo Pablo, cuando Lucas, citado por Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 8, dicen, para que abras, esto es refiriéndose a la misión que iba a cumplir el apóstol Pablo. Y Pablo, dando testimonio ante el rey Agripa, le dice, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la primera liberación que nosotros tenemos, la del dominio de Satanás. Dice el Señor Jesucristo, citado por Juan en su Evangelio, capítulo 12, versículo 31, lo llama el príncipe de este mundo, a Satanás. El mismo Pablo, allá en Efesios, le dice el príncipe de la potestad del aire. Y en 2 Corintios, capítulo 4, verso 4, le dice el príncipe de este siglo. Y en este versículo me gusta porque añade allí Pablo
que ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Las personas no creen en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, porque el mismo Satanás les ha cegado el entendimiento y lo tienen entenebrecido y no pueden aceptar lo que es el mensaje del Evangelio. Satanás tiene una forma muy astuta de actuar y siempre nos engaña. La palabra nos enseña que Satanás es padre de mentira y que desde el principio él engaña. Y cuando habla mentira, de suyo mismo habla, porque él es padre de mentira. Así engañó y sedujo a la mujer en el paraíso, en el huerto del Edén. Y él utiliza siempre las mismas armas porque le han servido muy bien para que el mundo se aleje de Dios. Vemos que utiliza nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros deseos más internos, la codicia, la vanagloria, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Esos son los medios que utiliza Satanás. Satanás no le va a poner a una hija, a una hija de Dios, y no le va a poner un novio o un esposo que la trate mal. No, le va a poner a alguien que realmente que la atraiga, que sea agradable a los ojos, que se sienta bien. ¿Para qué? Para que por ese medio aleje a la hija de Dios de los caminos del Señor. Así actúa Satanás, poniendo cosas bonitas. Él se disfraza como ángel de luz. Y día a día son más y más los que aceptan ese mensaje de Satanás. Él pervierte la palabra de Dios. El pervertir es lo opuesto a lo que dice Dios en su palabra. Entonces eso es lo que hace Satanás. Y Dios, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, esa es la primera salvación que nos da, la primera liberación del dominio de Satanás. El otro tipo de salvación, la segunda etapa, porque es una sola salvación, pero que engloba estas tres salvaciones, tiene que ver con el dominio del pecado. Nosotros somos de naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza, todos los que descendemos de Adán, que es toda la humanidad, somos pecadores por naturaleza. Entonces el pecado mora en nosotros, y esa es otra liberación que Jesucristo hace en nosotros, otra etapa, es la segunda etapa. Y quiero compartir con ustedes lo que dice aquí Pablo en Romanos capítulo 6, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el 11 añade lo siguiente: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Entonces esa es la otra liberación, la del pecado. Nos salva del pecado. Ya el pecado no tiene dominio ni potestad sobre ninguno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nosotros somos hechos por el sacrificio de Jesucristo justos y santos delante de Dios Padre. Y eso es lo que se conoce como la santificación posicional. Porque yo creí en Jesucristo como hijo de Dios, entonces soy santo. Pero eso no quiere decir que soy perfecto y que no cometo pecado, no, sino que esa santidad de Jesucristo me es imputada a mí. Es como que un equipo que queda campeón, y hay jugadores que nunca jugaron un partido, sino sentado en el banco allí, pero igualito ese jugador que está en el banco es campeón, porque forma parte del equipo. Tú y yo, que hemos aceptado a Jesucristo, formamos parte de la familia de Dios, y por eso somos santos. Pero también entonces nos viene ahora una responsabilidad, y es un proceso, que eso sí es una santificación
personal, que cada uno debe procurarla. Que vamos a caer, vamos a ser tentados y algunas veces nos mantenemos firmes allí, pero otras veces pecamos. Pero igualito tenemos la salvación ganada. Igualito tenemos que esforzarnos, y la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados para que Él, que es fiel y justo, nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y esa entonces la segunda etapa de la salvación, que es nuestra santificación. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos ayuda allí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que leer todos los días la palabra de Dios, meditar en ello y por supuesto ponerla en práctica. Compartir el Evangelio y que nuestras vidas también sean una Biblia abierta para cualquiera que nos vea, que sepan que nosotros somos salvos. La otra parte de la salvación sí tiene que ver entonces con la vida eterna. El pastor Miguel la semana pasada nos hablaba de Juan 3:16, un versículo súper conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También habló de el mismo libro de los Romanos, en el 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, y dádiva es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna, esa es la consumación de la salvación. Y no tiene que ver solamente con un periodo de tiempo que es eterno, un periodo eterno no, sino tiene que ver con un tiempo divino de vida. Significa la vida en el mundo venidero, como vemos en el libro de Apocalipsis, cómo va a ser la nueva Jerusalén, y se refiere a eso, a la nueva vida que vamos a tener cuando estemos allá en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Filipenses, el capítulo 3, verso 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El escritor de Hebreo también dice que somos advenedizos y peregrinos en este mundo. Nosotros la verdadera vida la vamos a vivir cuando estemos allá en la gloria de Jesucristo, cuando hayamos perseverado en lo que es el Evangelio. Eso es, por eso es que muchas personas aún vagan sin Cristo y no han aceptado ese regalo tan hermoso que es de la salvación. El pastor Miguel también hablaba sobre de si se perdía o no se perdía la salvación, porque muchos cristianos, y eso quiero ponerlo entre comillas o en negrita como les parezca, que dicen ser cristianos, entonces hacen con su vida cualquier cosa, porque ya ellos están bajo la gracia y no bajo la ley. Y ese es un error muy grande. Hay versículos que respaldan la salvación que no se pierde, como hay otros que respaldan que sí se pierde. Yo quiero hacerle una recomendación, y es de mi parte, que yo aprendí y he comprendido que yo voy a vivir mi vida como que la salvación se pierde, para estar seguro de que yo voy a estar una eternidad con mi Señor Jesucristo. Entonces yo te animo a que tú hagas lo mismo, que tú vivas como que la salvación se pierde. Sigue investigando ahí, sigue estudiando, y está bien, si se pierde o no se pierde. Bueno, hay cosas en la Biblia que no están muy claras, y te animo a que vivas como que se pierde, porque así vas a estar seguro que vas a llevar una vida recta en los caminos de Dios. Esto es para los hermanos que nos están escuchando, pero aquellas personas, aquellos amigos que nos están viendo y que aún no han aceptado a ese regalo, yo quiero que tú allí donde estás, que nos estás mirando, que medites y por qué tú no has aceptado ese regalo. ¿Por qué, si Dios murió, Jesucristo murió por ti y por mí, por toda la humanidad? Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, en su mensaje de salvación, en aceptar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Ese Salvador ya vino, estuvo entre nosotros como humano,
fue tentado, pero no tuvo pecado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para hacernos santos y justos delante de Dios. Yo quiero, antes de finalizar, comentarle un video que me mandaron antes que comenzara todo esto de estar encerrados en nuestros hogares. Y es uno que hablaba de un joven virtuoso del violín, se llama Joshua Bell. Es un joven de verdad muy talentoso con el violín. En unos días estuvo en el conservatorio de Boston y las entradas costaban cada uno alrededor de $1,500. Eso estaba lleno, se quedaron personas sin poderlo escuchar porque no se vendieron todas las entradas. Sin embargo, semanas después fue a Nueva York, que iba a dar también otro concierto, y el joven se puso sus tenis, su jeansito, una franelita, agarró su violín y se fue para el metro de Nueva York. Y se puso ahí como cualquiera y se puso a tocar su violín. Y pasaban personas y no le hacían caso. Seguían y nadie se detenía a disfrutar de la música. ¿Por qué no se detenían? Porque por lo mismo que no han aceptado la salvación de Dios. Porque no les cuesta nada. Entonces, las personas se han acostumbrado que valoran en lo que les cuesta. No aceptan un regalo. Pasaban las personas con sus celulares, de repente tomándose un mocachino, leyendo la prensa y eso. Y eso es lo que sucede hoy en día con la salvación. Las personas están más pendientes de lo que van a comer el día de mañana, qué ropa me voy a poner mañana para ir a la oficina, qué les voy a dar a los niños para que lleven en la lonchera mañana. Están pendientes de las cosas materiales y dejan de lado lo principal, que es tu alma, porque cada uno de nosotros le va a entregar cuenta a Dios. Entonces, hermano, amigo, una vez más quiero ratificarte el llamado a la salvación. Nuestro Señor Jesucristo murió con sus brazos abiertos y lo hizo de forma voluntaria. Hoy Jesucristo sigue con los brazos abiertos, esperando que cada vez más personas lleguen a esos brazos para llenarlos de amor, para llenarlos de paz, de tranquilidad. En el mundo estamos viendo en estos momentos lo que nos puede dar el mundo: intranquilidad, desasosiego, aflicciones. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, encontramos la paz y encontramos la salvación. Si tú estás allí y has entendido este mensaje, puedes hablar con Dios. Dios está en todas partes y puedes decirle que te perdone, que reconoce que eres un pecador y que Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí, y que hoy te rinde ante Él y acepta a Jesucristo, acepta ese regalo de la salvación, ese regalo invaluable. Yo te animo a que ores allí y le pidas perdón a Dios y aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, porque ese es realmente el único camino que hay para llegar a Dios Padre. Bendiciones y que el Señor lo continúe bendiciendo, y en medio de toda esta tribulación que estamos pasando, que mantengamos la confianza en Dios. El apóstol Pablo en Romanos, en capítulo 8, versículo 18, dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Esa es la vida eterna. Acepta el regalo. Bendiciones.